Déjame preguntarte algo, y quiero que seas realmente honesto contigo mismo, como yo lo soy contigo. Recientemente recibiste el resultado de un análisis de sangre que mostró que tu nivel de creatinina era más alto de lo que debería. Un médico mencionó las palabras función renal, TFG o enfermedad renal crónica, y esas palabras se quedaron en tu pecho como algo pesado y sin resolver. Asentiste, tomaste los papeles, regresaste a casa y luego pasaste los días siguientes buscando en silencio respuestas que te asustaron más o te dejaron más confundido que antes. Si algo de esto te resulta familiar, no estás solo, ni de cerca. La creatinina elevada es uno de los hallazgos más comunes en los adultos mayores de 60 años, y también uno de los más malinterpretados. A las personas se les entrega un número, se les dice que es demasiado alto y se les manda a casa con muy poca orientación práctica sobre lo que realmente pueden hacer hoy, esta semana, para cambiar el rumbo. Eso termina ahora. Soy el Dr. William, su consultor de salud y bienestar para adultos mayores, y en los próximos 15 a 20 minutos voy a explicarles 5 acciones específicas, basadas en la ciencia, que pueden comenzar de inmediato y que, según las investigaciones, pueden apoyar de forma significativa la función renal. Ayudar a reducir los niveles de creatinina con el tiempo y proteger los riñones de daños mayores. Quiero ser honesto sobre lo que esta conversación es y lo que no es. No es una promesa de curación. No sustituye la orientación de su médico. Es una guía tranquila y basada en evidencia para tomar las medidas de protección más importantes disponibles en esta etapa, para que lleguen a su próxima cita como participantes informados y empoderados de su propia atención, y no como receptores pasivos de las decisiones de otra persona. Si les han dicho que su creatinina está muy elevada o que su función renal está gravemente comprometida, por favor trabajen de cerca con su médico o con un nefrólogo. Los pasos de este vídeo son de apoyo y están basados en evidencia, pero la enfermedad renal grave requiere manejo profesional. Para todos los demás, entremos en materia, porque el tiempo realmente importa cuando se trata de la salud renal. La creatinina es un producto de desecho completamente natural, producido de manera continua cuando los músculos descomponen un compuesto llamado creatina para obtener energía. Este proceso nunca se detiene. Cada contracción, cada movimiento, cada momento de actividad muscular libera una pequeña cantidad de creatinina en el torrente sanguíneo. En circunstancias normales, los riñones filtran la creatinina de la sangre con considerable eficacia y la eliminan a través de la orina. Los niveles de creatinina en sangre se mantienen dentro de un rango predecible, aproximadamente de 0,7 a 1,2 miligramos por decilitro en los hombres y de 0,5 a 1,0 en las mujeres, aunque los rangos de referencia varían ligeramente entre laboratorios. Cuando esos números aumentan, nos indican algo específico. Los riñones no están eliminando la creatinina con la eficiencia que deberían. Su capacidad de filtración, lo que los médicos miden como tasa de filtración glomerular o TFG, está disminuida. Cuanto más alta es la creatinina y más baja la TFG, más dificultades tienen los riñones. La pregunta que siempre sigue es ¿por qué? Y la respuesta importa enormemente, porque las distintas causas requieren respuestas diferentes. En los adultos mayores de 60 años, las causas más comunes de creatinina elevada se agrupan en varias categorías que suelen superponerse. Primero, el propio envejecimiento natural. La función renal disminuye gradualmente con la edad. La capacidad de filtración baja aproximadamente un 1% por año después de los 40. Esto significa que, cuando muchas personas llegan a los 70, pueden haber perdido entre el 25 y el 30% de su reserva renal máxima. Esta disminución no es una enfermedad por sí misma, pero reduce considerablemente el margen de error. Segundo, la presión arterial crónicamente alta, o hipertensión, es una de las fuerzas más dañinas que enfrentan los riñones. Los diminutos capilares que forman las unidades de filtración renal, llamadas glomérulos, son extremadamente sensibles a la presión. Año tras año, la presión elevada endurece y estrecha estos vasos, reduce el flujo sanguíneo y destruye gradualmente las mismas estructuras responsables de la filtración. Por eso la hipertensión es tanto una causa como una consecuencia de la enfermedad renal. Cada condición empeora a la otra. Tercero, la diabetes tipo 2 y el azúcar en sangre crónicamente elevada. Cuando la glucosa permanece alta en el torrente sanguíneo durante periodos prolongados, daña la delicada red capilar de los glomérulos mediante un proceso llamado glicación. Esencialmente, las moléculas de azúcar se unen a las estructuras proteicas de las paredes de los vasos sanguíneos y las endurecen. Este es el mecanismo detrás de la nefropatía diabética, una de las principales causas de insuficiencia renal en el mundo. La enfermedad renal crónica progresa por etapas.
En las primeras etapas, cuando la creatinina está levemente elevada y la TFG todavía se conserva relativamente, existe mucho margen para que las intervenciones de alimentación y estilo de vida frenen la progresión y, en algunos casos, mejoren parcialmente la función. Las intervenciones que vamos a comentar son más poderosas en esta etapa. En las fases posteriores, cuando ya se ha producido una pérdida importante de nefronas, los riñones responden menos a los cambios de estilo de vida y el enfoque se desplaza hacia el manejo de las complicaciones y la preparación para intervenciones más intensivas. La mayor oportunidad está ahora, en las etapas tempranas y moderadas, donde probablemente se encuentra la mayoría de quienes están viendo esto. No es un momento para el pánico. Es un momento de precisión, de actuar deliberadamente y de hacer las cosas correctas de manera constante, empezando de inmediato. La primera acción es hidratarse de manera deliberada y constante, empezando hoy. De las 5 acciones, esta es la más rápida de iniciar, la menos costosa de aplicar y, para muchos adultos mayores con creatinina elevada, la que producirá el cambio más visible en los análisis de sangre en menos tiempo. Los riñones filtran la sangre. Necesitan un flujo sanguíneo adecuado para hacer ese trabajo, y el volumen de sangre depende directamente del estado de hidratación. Cuando están, aunque sea ligeramente deshidratados, la sangre se vuelve más viscosa, cambia la presión en la microvasculatura renal y los riñones reciben menos del flujo que necesitan para filtrar eficientemente. La creatinina, que no puede eliminarse sin una producción adecuada de orina, se acumula. La solución es hidratarse de forma deliberada. Beber agua con un horario, en lugar de depender de la sed como señal. La mayoría de los adultos con creatinina leve a moderadamente elevada y una producción de orina normal o casi normal deberían aspirar a entre 6 y 8 vasos de agua simple al día, ajustados según peso corporal, clima, actividad física y cualquier restricción de líquidos indicada por el médico. Las infusiones de hierbas, en especial de raíz de diente de león y de ortiga, ambas con propiedades diuréticas leves y de apoyo renal en la literatura científica, pueden contribuir a la ingesta diaria de líquidos. Las sopas y caldos claros, y las frutas y verduras ricas en agua, como pepinos, apio, sandía y calabacín, también apoyan la hidratación mientras aportan nutrientes adicionales. La segunda acción es reducir la proteína alimentaria, especialmente la carne roja. Este es el cambio dietético con la evidencia más sólida y consistente para el manejo de la creatinina elevada y de la enfermedad renal crónica temprana, y también el que más personas encuentran contrario a la intuición, sobre todo en una época en la que las dietas altas en proteínas se promueven ampliamente para los adultos mayores. Cuando comen proteína, especialmente proteína animal, el cuerpo la descompone en aminoácidos, de manera crucial, en productos de desecho que contienen nitrógeno. Estos productos, incluidos la urea, el ácido úrico y la propia creatinina, deben ser filtrados de la sangre por los riñones. Cuanta más proteína se consume, mayor es el volumen de desechos nitrogenados producido y más duro deben trabajar los riñones para eliminarlos. La recomendación para adultos con creatinina elevada y TFG reducida suele ser apuntar a entre 0,6 y 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, una cantidad considerablemente menor que los 1,2 a 1,6 gramos recomendados con frecuencia para adultos mayores sin problemas renales. Para una persona de 70 kilogramos, eso significa aproximadamente entre 42 y 56 gramos de proteína diarios. Esto requiere cierta conciencia de las porciones, pero no significa eliminar la proteína. Significa ser reflexivo y deliberado sobre las fuentes y las cantidades. Las proteínas vegetales, como lentejas, tofu y garbanzos, así como los huevos con moderación, producen menos desechos nitrogenados que la carne roja para la misma cantidad de proteína. En general, son mejor toleradas por riñones comprometidos. El pescado y las aves, consumidos en porciones moderadas, son preferibles a la carne roja. La carne roja, las carnes procesadas y las porciones muy grandes de proteína en una sola comida deben reducirse de manera importante o evitarse. Empiecen hoy. Retiren la carne roja y las carnes procesadas de las comidas de esta semana. Reemplácenlas con platos a base de lentejas, tofu o pescado. Mantengan las porciones de proteína aproximadamente del tamaño de la palma de la mano en cada comida. Hablen con su médico o dietista renal sobre su objetivo específico de proteína, porque la cantidad adecuada depende de su TFG y de su situación individual. La tercera acción es eliminar la sal y el sodio oculto de la dieta, para proteger los vasos sanguíneos de los que dependen los riñones. El sodio es, sin duda, uno de los factores dietéticos más dañinos para la salud renal, y actúa mediante un mecanismo que crea un ciclo perjudicial del que los riñones no pueden escapar por sí solos. Cuando la ingesta de sodio es alta,
El cuerpo retiene agua para mantener una concentración adecuada de sodio en la sangre. Esto aumenta el volumen sanguíneo. El aumento del volumen sanguíneo eleva la presión arterial y la presión elevada, como ya vimos, es una de las fuerzas más destructivas para las delicadas estructuras de filtración de los riñones. Las sopas y caldos procesados pueden contener entre 800 y 1200 miligramos de sodio por porción. El pan, los embutidos, el queso, los condimentos, las salsas y las comidas listas suelen contener cantidades que pueden agotar el presupuesto de todo el día en una sola comida. Incluso alimentos que no saben particularmente salados, como cereales, galletas y condimentos empaquetados, a menudo contienen sodio significativo. La transición a una dieta baja en sodio exige leer metódicamente todas las etiquetas, buscar el contenido de sodio por porción y elegir, cuando sea posible, productos con menos de 140 miligramos por cada 100 gramos. Exige cocinar con ingredientes enteros en vez de paquetes y reemplazar el sabor basado en sal por hierbas, especias, cítricos, ajo, jengibre, vinagres que aportan complejidad y satisfacción sin sodio. La cuarta acción es controlar el azúcar en sangre, incluso si no tienen diabetes. El control de la glucosa es protección renal. No son dos temas separados. A nivel biológico, son la misma conversación. Incluso en personas que no han recibido un diagnóstico de diabetes, la glucosa crónicamente elevada, la que sigue a comidas grandes y repetidas de carbohidratos refinados, bebidas azucaradas y alimentos muy procesados, causa daño acumulativo en la microvasculatura renal a través de la glicación. Las moléculas de glucosa se adhieren a proteínas de las paredes vasculares, endurecen y dañan los capilares glomerulares con el tiempo. Este proceso no anuncia su presencia. Se desarrolla silenciosamente durante años y erosiona la capacidad de filtración renal mucho antes de que aparezca un diagnóstico formal de diabetes. Para quienes ya toman medicamentos para controlar el azúcar, este enfoque alimentario complementa el manejo farmacológico, no lo reemplaza. Para quienes todavía no toman medicamentos, estos cambios pueden tener un efecto importante y medible tanto sobre la hemoglobina A1C como sobre los marcadores de función renal durante semanas o meses. Empiecen hoy. Sustituyan el almidón del desayuno por una opción de menor índice glucémico. Por ejemplo, huevos con verduras en vez de pan tostado con mermelada, o yogur griego natural con frutos rojos en lugar de cereal azucarado. Eliminen por completo las bebidas azucaradas. Caminen entre 10 y 15 minutos después de la comida más grande del día. Pidan a su médico que revise su hemoglobina A1C si no se la han medido recientemente. La quinta y última acción es revisar sus medicamentos y suplementos con el médico. Requiere una conversación con su profesional de salud, no una decisión unilateral, pero comienza con que ustedes hagan su tarea. Los riñones son la vía principal de eliminación de muchos medicamentos. Cuando la función renal está reducida, los fármacos que normalmente se eliminan de manera eficiente pueden acumularse hasta concentraciones más altas en la sangre, alcanzando a veces niveles que provocan toxicidad directa sobre el mismo tejido renal responsable de eliminarlos. Al mismo tiempo, ciertos medicamentos imponen una carga química directa sobre las células renales, independientemente de su acumulación, y provocan estrés oxidativo e inflamación en el tejido renal. Los medicamentos que con más frecuencia estresan los riñones en los adultos mayores son los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco y compuestos relacionados. Están disponibles sin receta y se usan ampliamente para dolor, inflamación y fiebre. Muchas personas los toman regularmente sin conocer sus efectos renales. Estos medicamentos reducen la síntesis de prostaglandinas, compuestos que el riñón utiliza para mantener el flujo sanguíneo a través de sus propias estructuras de filtración. Sin suficientes prostaglandinas, el suministro de sangre al riñón se compromete, especialmente en personas que ya están deshidratadas o tienen una función basal reducida. En adultos mayores con creatinina elevada, el uso regular de estos medicamentos puede causar un empeoramiento significativo y rápido de la función renal. El mensaje crítico es este: su médico solo puede protegerlos de los riesgos que conoce. Lleven a su próxima cita cada medicamento, suplemento y producto herbal que consuman, sean recetados, de venta libre o naturales. Pregunten específicamente si alguno debe ajustarse, reducirse o suspenderse dada su función renal actual. Y nunca suspendan un medicamento recetado sin la orientación de su médico, incluso si sospechan que contribuye a la creatinina elevada. El riesgo de suspenderlo debe sopesarse frente al riesgo de continuar, y ese es un juicio clínico. También pidan análisis de seguimiento regulares para ver la trayectoria de su función renal con el tiempo.
Los marcadores clave que vale la pena seguir con el médico son la creatinina sérica y la TFG estimada, la relación albúmina-creatinina en orina, que indica si se está filtrando proteína hacia la orina, un marcador temprano y sensible de daño glomerular, la presión arterial en cada consulta, la hemoglobina A1C si tienen diabetes o prediabetes, y los electrolitos, incluidos potasio y fósforo, que pueden desequilibrarse en enfermedad renal más avanzada. Ver que estos números mejoran durante semanas y meses mientras aplican estos cambios no solo es clínicamente significativo, también motiva profundamente. El progreso que pueden medir es el progreso que podrán mantener. Todo lo que hemos visto está diseñado para complementar su atención médica, no para reemplazarla. Si su creatinina está elevada, el profesional más importante con quien pueden construir una relación es un nefrólogo, un especialista renal, sobre todo si su TFG ha bajado de 60. Muchos médicos de atención primaria derivan a nefrología solo cuando la enfermedad ya ha avanzado de manera importante. Si no les han referido y sus números son preocupantes, pueden preguntar a su médico de atención primaria si una consulta con nefrología sería apropiada. Un dietista renal es otro especialista cuyo valor se aprovecha muy poco. El manejo dietético de la enfermedad renal es realmente complejo. Los objetivos adecuados de proteína, potasio, fósforo y líquidos varían considerablemente según la etapa de la enfermedad, la presencia de otras condiciones y el estado nutricional de cada persona. Un dietista renal puede crear un plan específico para sus números y su vida, no una plantilla genérica. Y existe otra versión en la que escuchan el número, sienten su peso y luego deciden, de manera deliberada, tranquila y con los ojos abiertos, que van a hacer algo al respecto. Van a beber más agua, comer menos sal, reducir la carne roja, caminar después de cenar y llevar su lista de medicamentos a su próxima cita. Van a tratar a sus riñones con la misma atención y respeto que ellos han brindado silenciosamente a su cuerpo durante todos los años de su vida. Los riñones son órganos extraordinariamente resistentes. Tienen una reserva importante y, en las etapas tempranas y moderadas de la enfermedad, responden de forma significativa a las condiciones adecuadas. Lo que hemos cubierto hoy, estas 5 acciones, no es dramático. No es costoso ni complicado, pero son exactamente las condiciones adecuadas, y la constancia con esas condiciones durante semanas y meses cambia la historia. No son espectadores en esto. Son los participantes más importantes de su propia salud renal, y ahora tienen un plan claro y accionable sobre qué hacer después. Empiecen hoy, no mañana, no después del próximo análisis, hoy. Con un vaso de agua, una llamada al consultorio de su médico y la decisión silenciosa de que sus riñones merecen algo mejor de lo que han estado recibiendo. Soy el Dr. William y me alegra sinceramente que hayan estado aquí para esta conversación. Cuiden sus riñones. Ellos están cuidando de todo lo demás.